100 días con Claudia, por Cristina Zárate. Esta semana se cumplen 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y a pesar de la derecha que anunciaba la llegada de un nuevo maximato presidido por Andrés Manuel López Obrador, en un panorama desolador que pintaba a mexicanos perseguidos por integrantes de la Cuarta Transformación para quitarles sus hogares, eliminar la propiedad privada y cerrar los templos, toda esa narrativa fue tan falsa como todo lo que difundieron cuando AMLO llegó a la presidencia. La presidenta ha desmentido uno a uno cada argumento, cada falsa narrativa y hasta cada reportaje falto de rigor periodístico y científico, como el que publicó la semana pasada el diario estadounidense The New York Times. Y es que ante la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, tanto la derecha mexicana como algunos medios estadounidenses buscan sembrar la narrativa de que el narcotráfico y los migrantes son la mayor amenaza para aquel país, tan dado a creerse por las películas hollywoodenses que ellos siempre son el centro de todos los ataques habidos y por haber, para terminar con el modelo de democracia que ellos representan, para así intervenir directamente en la política de gobiernos como el de México. Y es que la oposición se ha puesto del lado del mismo Trump, alegando la incapacidad del gobierno mexicano para frenar a los cárteles del narcotráfico y pacificar al país, pidiendo a gritos la intervención del próximo gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, para poner fin a tal conflicto. La presidenta ha sido cortés pero muy tajante. México es un país soberano y no permitirá injerencia de ningún tipo, ni en el tema de la seguridad nacional, ni de la soberanía alimentaria o en el terreno económico, donde también el presidente electo, que ascenderá el próximo 20 de enero, ha amenazado con intervenir a través de la imposición de aranceles, en caso de no frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Ante cada reto, ante cada tema, Claudia Sheinbaum ha sido clara y muy precisa, al tiempo que instruye, resuelve y responde de manera cortés, pero muy tajante. El país lo dirige la presidenta, porque es la voluntad del pueblo, y ella manda obedeciendo. Atrás quedaron los tiempos en los que solo los oligarcas se reunían con los presidentes para tramar las políticas de México, que siempre perjudicaron a los más pobres. Hoy las prioridades cambiaron, y los grupos vulnerables son los más atendidos por este gobierno. El beneficio que tiene la presidenta desde su llegada en octubre pasado es la mayoría calificada en el Congreso, que le permitieron aprobar las reformas planteadas en febrero del 2024 por el presidente López Obrador. La gran ventaja fue establecer dentro de la Constitución política la elección popular de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, a realizarse el próximo 1 de junio de este año. Aun cuando los ataques no cesan, la mandataria ha sorteado de buena manera con todos los obstáculos, incluyendo los insultos machistas y los discursos que la minimizan por ser la primera mujer en convertirse en presidenta de los Estados Unidos mexicanos. A pesar de que desde la oposición figuras como Lili Téllez, Margarita Zavala y Xóchitl Gálvez aseguraron tener la posibilidad de ser la primera mujer en ocupar la silla presidencial, Claudia Sheinbaum llegó a este lugar de la mano de los activistas de izquierda, de aquellos que tocaban de casa en casa para proponerle a la ciudadanía un nuevo proyecto de nación, uno incluyente y participativo. A 100 días, vaya que nada ha sido fácil. Muchos se han opuesto y otros no le han ayudado a seguir con su misión de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, incluso dentro de su propio partido. Las peleas por causa de líderes con gran ego que convergen al interior de Morena, como las acusaciones de malversación de presupuesto emitidas por el líder del Senado, Adán Augusto López, hacia Ricardo Monreal, es el episodio en el que tuvo que intervenir directamente la presidenta para calmar los ánimos de ambos legisladores. Del mismo modo, una respuesta que no jugó a favor de la mandataria fue su tibio posicionamiento ante el nombramiento del panista José Luis Lavalle Mauri, vinculado al caso Odebrecht, como secretario de Desarrollo del Estado de Campeche por la gobernadora Laida Sansores.
aunque aceptó que ella no lo hubiera llamado a colaborar, hay varios personajes de la oposición trabajando al interior del gobierno de México. Mientras tanto, un sector de morenistas se siente relegado e ignorado, pues a pesar de su labor en busca de una transformación del país, algunos gobernantes han optado por llamar a personajes de la derecha, incluso secretarios de Estado, tal cual como lo hizo el de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con la priista Alejandra del Moral. Sin embargo, la mayoría de las políticas gubernamentales han sido acertadas y se encaminan a mejorar la vida de los mexicanos y mexicanas, dándole a los más olvidados mayores oportunidades de crecimiento económico a través de apoyos y una política social que apoya a los que menos tienen y que se establezca no como una dádiva, sino como un derecho. Estos 100 días, Claudia Sheinbaum ha mostrado hacia dónde van sus políticas y los puntos que mencionó durante su primer discurso el 1 de octubre del año pasado. Resolver problemas añejos como el de la vivienda es uno de sus puntos nodales, así como el de convertir al país en una república educadora, humanista y científica, donde se fomente la lectura, la cultura y sobre todo se trabaje en una república de y para las mujeres, sin ser excluyente hacia los hombres. En este sentido, es de resaltar el trabajo de Citlali Hernández en la Secretaría de la Mujer de reciente creación, a través de la cual se ha dado apoyo a varios casos, en la búsqueda de un país donde se logre la igualdad y una vida libre de violencias. En el camino, la presidenta se ha encontrado con más ejemplos de corrupción que aún se viven al interior de las Secretarías de Estado o institutos como el Infonavit, incluso de organismos autónomos como el INAI o el IFT, quienes antes de ser absorbidos por entidades públicas otorgaron una serie de concesiones antes de su extinción, mismas que serán canceladas de acuerdo a declaraciones de la presidenta durante una de sus conferencias matutinas. En este sentido, sus conferencias de prensa, aunque son muy diferentes a las conferencias del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que duraban a veces hasta casi 3 horas, y durante las cuales podía poner una canción, daba clases de historia, exhibía a sus opositores y hacía gala de su oratoria y experiencia política, la presidenta ha sido clara, concisa y contundente, aun cuando también ha utilizado este ejercicio de comunicación para mantener al pueblo informado, a pesar de señalamientos de una parte de la prensa, quienes descalifican este proceder y acusan a los mandatarios de adueñarse de la narrativa. A pesar de esto, la aceptación de Claudia Sheinbaum llega a un 76% y se verá reflejada en el Zócalo de la Ciudad de México este próximo 12 de enero, cuando se espera que la presidenta rinda un informe de los primeros 100 días de su gobierno. El segundo piso de la Cuarta Transformación sigue en marcha, y aún a pesar de que la oposición desea que la mandataria sufra un enfrentamiento con Donald Trump apenas llegue a la presidencia de Estados Unidos, se vislumbra un panorama estable, pese a que para la derecha ve una invasión extranjera como la solución a todos sus males, ya que ninguna figura del PRIAN, del extinto PRD y del Partido Movimiento Ciudadano han sido suficiente para hacerle frente a la Cuarta Transformación. Por fortuna, esto no pasará. Esperamos que continúe la soberanía y el lema de primero los pobres, como lo expresó Andrés Manuel López Obrador, quien, por cierto, desapareció por completo de la vida pública y política de México justamente hace 100 días. Gracias por escuchar.